Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy abrimos uno de los archivos más dolorosos y complejos de la historia criminal reciente de Centroamérica. No estamos aquí solo para hablar de fútbol, aunque la víctima fuese un ídolo nacional. Estamos aquí para diseccionar cómo el dinero sucio, la impunidad y el colapso institucional pueden borrar una vida brillante en segundos. El 10 de diciembre de 2015, 18 disparos no solo mataron a Arnold Peralta, expusieron las entrañas de un sistema fallido. Lo que escucharán a continuación es una reconstrucción forense y emocional de un crimen que, casi una década después, sigue sangrando en la memoria de Honduras. Si quieren entender la verdad detrás de los titulares y cómo opera la economía del crimen, suscríbanse ahora y activen las notificaciones. La investigación comienza ya. Para comprender la muerte de Arnold Peralta, es imposible aislar al hombre de su entorno. Necesitamos, ante todo, observar el escenario donde se diseñó esta tragedia. Honduras, a mediados de 2015, no era simplemente un país luchando contra la pobreza, era una nación sitiada. En aquel año, el país ostentaba una de las tasas de homicidio más aterradoras del planeta: 58 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero estas cifras frías esconden una realidad de mercado macabra. La violencia no era aleatoria. Era el subproducto de una industria multimillonaria que utilizaba el territorio hondureño como un puente logístico crucial. Estamos hablando del departamento de Atlántida y específicamente de la ciudad de La Ceiba. Conocida históricamente como la novia de Honduras por su belleza turística y vida nocturna vibrante, La Ceiba había sufrido una metamorfosis oscura a principios del siglo XXI. Su ubicación estratégica la transformó en un nodo logístico vital para el tránsito de cocaína, proveniente de América del Sur, hacia los mercados voraces de Estados Unidos. Según estimaciones de la propia DEA, cerca del 80% de los narcóticos que entraban en la economía norteamericana pasaban por territorio hondureño en aquella época. Esta inyección masiva de capital ilícito alteró el tejido social de la ciudad. La infiltración de cárteles y grupos de sicariato en la economía local creó lo que los expertos llaman una paz armada. El dinero circulaba libremente, financiando lujos y corrompiendo autoridades, pero la violencia estallaba siempre que el equilibrio de poder entre pandillas rivales o facciones del narcotráfico era perturbado. En 2014, un año antes del crimen, La Ceiba figuraba como la quinta ciudad más violenta del país, con una tasa alarmante de 95,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue en este teatro de operaciones, donde la vida humana era frecuentemente mercantilizada y negociada como cualquier otro activo financiero, donde Arnold Peralta vivió su ascenso y caída. En este contexto hostil, el fútbol surge no solo como deporte, sino como una de las pocas vías legítimas de movilidad social ascendente y acumulación de riqueza para jóvenes de origen humilde. En Honduras, los jugadores de la selección nacional, conocida como la H, gozan de un estatus de celebridad que rivaliza con figuras políticas. Sin embargo, esta visibilidad conlleva un riesgo inherente, casi como un impuesto oculto sobre el éxito. La súbita acumulación de bienes, manifestada a través de vehículos de lujo, ropa de marca y propiedades inmobiliarias, coloca a los atletas en la mira de extorsionistas y criminales que ven en ellos fuentes de ingresos fáciles. Arnold Fabián Peralta Sosa nació el 29 de marzo de 1989, hijo de esta tierra compleja. Su carrera se caracterizó por una tenacidad física y una versatilidad táctica que le permitieron actuar tanto como volante de contención como lateral derecho. No era un jugador de toques sutiles, era un guerrero. Su formación tuvo lugar en las categorías inferiores del Club Deportivo Vida, el Club Cocotero de La Ceiba. Debutó profesionalmente en 2008 y rápidamente ganó reputación por su combatividad incansable. Durante 5 temporadas en la Liga Nacional de Honduras, Peralta fue el ancla del mediocampo del Vida, acumulando 114 apariciones.
Su liderazgo en el campo fue fundamental para mantener la competitividad del club frente a los gigantes de la capital, Olimpia y Motagua, demostrando su valor en el mercado doméstico. Pero el talento de Peralta trascendía las fronteras locales. Su desempeño en las selecciones juveniles, especialmente como capitán del equipo Sub-20 e integrante de la selección olímpica en Londres 2012, atrajo la atención de ojeadores internacionales. En 2013, firmó un contrato con el Rangers Football Club de Glasgow, Escocia. El club, una institución histórica, se encontraba en proceso de reconstrucción en las divisiones inferiores tras una crisis financiera. La transferencia a Europa es el momento crítico en la vida de cualquier jugador latinoamericano. Es el momento en que la cuenta bancaria cambia de nivel. Arnold vivió el sueño. Disputó 24 partidos en la liga, marcó un gol y fue parte integrante del elenco que conquistó el título de la Scottish League One en la temporada 2013-14, garantizando el ascenso invicto. Su adaptación al fútbol británico, más físico y rápido, demostró su capacidad atlética, aunque también enfrentó desafíos disciplinarios. La afición del Rangers, conocida por su exigencia, reconoció la entrega del hondureño. Durante este periodo, Peralta experimentó una realidad económica muy distinta a la de la Ceiba. Recibir su salario en libras esterlinas, una de las monedas más fuertes del mundo, le otorgó un poder adquisitivo que pocos en su ciudad natal podían imaginar. Sin embargo, este éxito financiero en el extranjero sembraría, sin saberlo, las semillas del peligro en su retorno. En enero de 2015, buscando mayor regularidad para asegurar su puesto en la selección nacional, Peralta rescindió amistosamente con el Rangers y regresó a Honduras para defender al Club Deportivo Olimpia, el mayor campeón del país. En Olimpia, disputó 23 partidos y marcó un gol, ayudando al equipo a conquistar el título del Clausura 2015. En la selección principal, Peralta era una pieza clave. Acumuló 27 convocatorias oficiales. Su ausencia en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, debido a una lesión muscular de última hora, fue un drama personal documentado por la prensa, donde el jugador fue visto llorando copiosamente, una imagen que resaltaba su profundo patriotismo. Pero el regreso a casa trajo consigo una trampa invisible. Arnold regresó conduciendo un Porsche Cayenne SUV negro. En las calles de Glasgow o Londres, tal vehículo es común entre profesionales bien remunerados. En las calles deterioradas de la Ceiba, ese coche era un faro, una declaración de poder adquisitivo y, lamentablemente, una provocación para aquellos que vivían del crimen. La brecha económica entre Peralta y el entorno que lo vio nacer se había ensanchado peligrosamente. Los análisis sociológicos del crimen en la región sugieren que la ostentación inadvertida en zonas de alta conflictividad puede ser letal. Peralta no había cambiado su esencia, seguía siendo el chico de la Ceiba, visitando los mismos lugares, saludando a los mismos amigos. Pero su entorno sí había cambiado. La mirada de los depredadores locales ahora veía en él algo más que un futbolista. Veían dinero, veían un objetivo. La tarde del 10 de diciembre de 2015, Arnold se encontraba disfrutando de sus vacaciones tras el término de la temporada. Su objetivo era simple y doméstico: visitar el centro comercial Uniplaza para comprar ropa para su hija recién nacida, Camila. El centro comercial era considerado un lugar seguro, un espacio de consumo moderno donde la clase media y alta de la ciudad se sentía protegida. Acompañado de su esposa Vanessa y compañeros de profesión, Peralta aparcó su lujoso vehículo, sin saber que estaba a punto de convertirse en el protagonista de una ejecución sumaria que sacudiría los cimientos del deporte y la sociedad hondureña. La maquinaria de la muerte ya estaba en marcha, impulsada por motivos que, como veremos, podrían estar vinculados a las sombras más profundas del crimen organizado y la extorsión, donde la vida se cambia por billetes y el silencio se paga con sangre. La tarde del 10 de diciembre de 2015 en La Ceiba tenía una atmósfera engañosamente tranquila. La ciudad
acostumbrada al calor húmedo del Caribe, empezaba a refrescarse ligeramente mientras el sol descendía. Arnold Peralta, relajado y disfrutando de su periodo vacacional tras una exigente temporada con el Olimpia, decidió que era el momento perfecto para una actividad puramente familiar y doméstica. Su destino, el centro comercial Uniplaza. Para el ciudadano promedio de Honduras, un centro comercial de este tipo representa un oasis. Es un espacio climatizado, iluminado y teóricamente vigilado, donde el comercio fluye lejos del caos de los mercados callejeros. Es un símbolo de modernidad y poder adquisitivo. Peralta llegó allí con su esposa, Vanessa, y un grupo de amigos cercanos, incluido su compañero de profesión, el futbolista Marcelo Canales. El objetivo de la visita era enternecedoramente simple: comprar ropa para su hija Camila, una bebé de apenas unos meses de vida. Arnold estaba ejerciendo su rol de padre proveedor, utilizando los recursos ganados con el sudor de su frente en los estadios para garantizar el bienestar de su primogénita. Nadie en ese grupo podía imaginar que estaban siendo observados. La naturaleza del sicariato profesional es la paciencia. Los verdugos no tienen prisa, pues saben que el precio de su contrato se pagará eventualmente. Mientras Arnold recorría los pasillos, eligiendo prendas infantiles y quizás calculando los costos de las festividades navideñas que se aproximaban, afuera en el estacionamiento, la trampa se estaba cerrando. Eran aproximadamente las 17:30 horas. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, el crepúsculo típico del litoral atlántico. El grupo salió del edificio principal y se dirigió hacia el vehículo de Arnold, ese Porsche Cayenne negro que, como hemos mencionado, era una joya de ingeniería alemana valorada en decenas de miles de dólares. El coche estaba aparcado cerca de la entrada, en una zona de alto tránsito. Arnold abrió la puerta para guardar las bolsas con las compras. Fue en ese preciso instante, en esa fracción de segundo de vulnerabilidad, donde la atención se desvía hacia una tarea mecánica, cuando la muerte llegó sobre dos ruedas. Los testigos y los informes policiales describen la escena con una frialdad escalofriante. Una motocicleta se aproximó al vehículo de lujo. En ella viajaban dos individuos. No hubo gritos. No hubo la clásica orden de «esto es un asalto» o «entrégame la billetera». En el mundo del crimen organizado, las palabras sobran cuando la transacción es la muerte. El pasajero de la motocicleta descendió con un movimiento fluido, casi coreografiado, empuñando una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. Lo que siguió fue una descarga de violencia que los expertos forenses clasificarían más tarde como overkill o uso excesivo de fuerza. El sicario no disparó para herir o neutralizar, disparó para aniquilar. A quemarropa, sin dudar, el agresor abrió fuego contra Arnold Peralta. El sonido de los disparos, seco y repetitivo, rompió la rutina del centro comercial. 1, 2, 3, hasta 18 detonaciones resonaron en el concreto del estacionamiento. El cuerpo de Arnold, un atleta de élite en la plenitud de sus facultades físicas, colapsó instantáneamente. No hubo oportunidad de defensa, ni de huida, ni de negociación. La brutalidad del ataque fue tal que incluso si hubiera habido un equipo médico presente, la supervivencia habría sido imposible. El análisis forense posterior, realizado por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, pintó un cuadro dantesco. El cuerpo de Peralta presentaba 18 orificios de entrada y salida. Pero lo más revelador no fue la cantidad, sino la ubicación de los impactos. Los proyectiles se concentraron en áreas letales: el cráneo, la cara, incluyendo la boca y los ojos, y el tórax. En la criminología, disparar al rostro de una víctima envía un mensaje claro. No es solo un asesinato, es una borradura de identidad, un acto de odio profundo, o un mensaje diseñado para aterrorizar a quienes quedan vivos. Destruir el rostro es destruir la imagen pública del individuo. La causa oficial de la muerte
Fue un trauma cráneoencefálico abierto severo y laceración de órganos vitales. La vida del capitán de la selección sub-20 del campeón en Escocia se extinguió en cuestión de segundos, al lado de la puerta abierta de su coche de lujo. Mientras el humo de la pólvora se disipaba y los gritos de horror de su esposa y los transeúntes comenzaban a llenar el aire, los asesinos regresaron a la motocicleta y se perdieron en el tráfico de La Ceiba con total impunidad. No corrieron presas del pánico, se retiraron con la calma de quien acaba de cumplir un trabajo bien remunerado. Aquí entramos en uno de los puntos más críticos de esta investigación, el descarte del robo como móvil. Cuando la policía llegó y acordonó la escena, encontraron un escenario que contradecía la lógica de la delincuencia común. El Porsche Cayenne, un activo de alto valor en el mercado negro, seguía allí, con las llaves disponibles. Arnold llevaba consigo joyas, un reloj costoso y su cartera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Nada fue tocado. Los agresores ignoraron miles de dólares en bienes materiales que estaban al alcance de su mano. Esta omisión es la prueba más contundente de que el crimen no fue motivado por la necesidad económica inmediata de un ladrón callejero. Fue una ejecución por encargo. Alguien había puesto un precio a la cabeza de Arnold Peralta, y ese precio se pagó con sangre, no con la sustracción de sus pertenencias. En la escena del crimen, los peritos de balística recolectaron 11 casquillos de calibre 9 mm. Cada uno de esos casquillos era una pieza de un rompecabezas macabro que apuntaba a una planificación meticulosa. El uso de un arma de alta capacidad y la precisión de los disparos sugerían que el tirador tenía experiencia en el manejo de armas de fuego. No fue un acto impulsivo de una riña de tráfico, fue una operación quirúrgica. La noticia se esparció como la pólvora a través de las redes sociales y los noticieros. Mataron a Peralta. La frase resonó desde los barrios más pobres de La Ceiba hasta las oficinas de los directivos de fútbol en Tegucigalpa y Glasgow. La imagen del cuerpo cubierto, yaciendo junto a la llanta de su vehículo, se convirtió en el símbolo más gráfico de la crisis de seguridad que atravesaba Honduras. La esposa de Arnold, Vanessa, quedó en estado de shock. En un instante, pasó de ser la pareja de una estrella del deporte con un futuro financiero brillante a ser una viuda joven con una hija huérfana parada sobre el asfalto manchado de sangre. El impacto emocional de ver a su esposo ejecutado frente a ella es incalculable, una deuda psicológica que ninguna compensación monetaria podría jamás saldar. El contraste era absoluto y devastador. La opulencia del vehículo, las bolsas de ropa de bebé recién compradas, símbolo de vida y futuro, y el cadáver destrozado de un hombre de 26 años. La escena en el Uniplaza encapsulaba la tragedia hondureña, la convivencia forzada entre el intento de llevar una vida normal de consumo y progreso y la barbarie primitiva de la violencia extrema. Las autoridades hondureñas se vieron inmediatamente bajo una presión mediática inmensa. No era un cadáver anónimo más en las estadísticas diarias, era un héroe nacional. El Ministerio de Seguridad prometió desplegar todos sus recursos para capturar a los culpables. Se habló de recompensas, de equipos de élite, de justicia inminente. Pero como veremos en los próximos capítulos, en Honduras, la distancia entre la promesa de justicia y la realidad de los tribunales es un abismo donde la verdad suele perderse. La pregunta que flotaba en el aire pesada y tóxica era, ¿por qué? ¿Quién querría invertir capital y riesgo en matar a un futbolista? Las teorías comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una venganza personal por alguna disputa antigua en el barrio? ¿O acaso Arnold, con su nuevo estatus y su riqueza visible, había cruzado, sin saberlo, una línea invisible trazada por los dueños del narcotráfico en el litoral atlántico? Para entender el por qué, primero tendríamos que mirar hacia las sombras de la investigación policial y los extraños sucesos que ocurrieron en las horas y días posteriores al crimen. La banda de los grillos, el silencio de los testigos y la extraña actitud de la seguridad privada del centro comercial
serían las primeras piezas de un laberinto judicial diseñado para proteger a los autores intelectuales, aquellos que tenían el dinero suficiente para ordenar la muerte de un ídolo y salir impunes. Tras el estruendo de los 18 disparos y la huida de los sicarios, el estacionamiento del centro comercial Uniplaza se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática y judicial. La escena del crimen no solo albergaba el cuerpo de un ídolo caído, contenía las claves para descifrar un mensaje enviado por el crimen organizado al corazón de la sociedad hondureña. Sin embargo, lo que debió ser una investigación forense de clase mundial, dada la notoriedad de la víctima, comenzó a mostrar grietas preocupantes desde las primeras horas, revelando la fragilidad de un sistema de justicia donde el presupuesto para la verdad suele ser deficitario. La Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y el Ministerio Público asumieron el control del caso. La presión era asfixiante. La ciudadanía exigía respuestas inmediatas y el gobierno sabía que el costo político de dejar este crimen sin resolver sería altísimo. Pero la eficiencia policial chocó casi de inmediato con un obstáculo desconcertante y sospechoso, un detalle que muchos pasan por alto, pero que es fundamental para entender la profundidad de la corrupción en la zona. En las horas críticas posteriores al asesinato, las autoridades intentaron acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial. Estas imágenes eran el activo más valioso de la investigación. Podrían haber captado los rostros de los asesinos, la matrícula de la motocicleta o las rutas de escape. Sin embargo, se toparon con una resistencia inesperada. La policía detuvo a un guardia de seguridad privada del complejo bajo la acusación de obstrucción a la justicia. Según los informes, este individuo se negó a entregar los videos o colaborar con los agentes en el momento crucial. Este incidente levanta interrogantes perturbadores. ¿Por qué un simple guardia de seguridad arriesgaría su libertad para proteger a unos asesinos? En la economía del miedo que rige en La Ceiba, el silencio es una mercancía que se compra con dinero o se impone con amenazas de muerte. La obstrucción sugería que los tentáculos de los autores intelectuales llegaban hasta la logística misma del lugar del crimen, indicando una operación con financiamiento robusto y planificación interna. Mientras se libraba esta batalla por las pruebas visuales, los detectives comenzaron a trazar líneas de investigación. Descartado el robo, pues los activos de Peralta permanecieron intactos, las autoridades barajaron dos hipótesis principales que dominaron los titulares. La primera teoría fue la del crimen pasional o la venganza personal. Arnold Peralta era conocido por su temperamento fuerte. En el campo era un guerrero, y fuera de él, no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Se especuló sobre disputas con vecinos o conflictos amorosos. Sin embargo, la mecánica del crimen, 2 hombres, motocicleta, arma de 9 milímetros, ejecución precisa, requería una logística y una frialdad que rara vez se ven en crímenes impulsivos por ira. Contratar sicarios profesionales requiere capital y contactos. No es algo que un enemigo común pueda orquestar de la noche a la mañana. La segunda teoría, y la que cobraría más fuerza con el tiempo, apuntaba directamente al crimen organizado y la extorsión. En Honduras, existe un fenómeno devastador conocido como el impuesto de guerra. Es una extorsión sistemática que las pandillas y grupos criminales cobran a comerciantes, transportistas y cada vez más a personas con alto poder adquisitivo. Negarse a pagar este impuesto es una sentencia de muerte. Arnold Peralta, con su Porsche Cayenne, su ropa de marca y su fama internacional, era un objetivo visible de riqueza. ¿Es posible que Arnold, acostumbrado a la seguridad de Europa, se negara a someterse a la extorsión local? ¿Fue su asesinato un mensaje corporativo del crimen para recordar a todos, incluso a los ídolos, quién manda realmente en las calles? Los analistas de seguridad sugieren que el crimen organizado utiliza estos asesinatos de alto perfil como una forma de marketing del terror,
demostrando que su poder está por encima de la ley y del éxito financiero legítimo. La respuesta policial llegó en enero de 2016, un mes después del crimen, en un intento por mostrar resultados y calmar a la opinión pública. En una serie de allanamientos masivos y altamente publicitados, la policía golpeó a una estructura criminal conocida como la Banda de los Grillos. Esta organización operaba en el litoral atlántico, dedicándose al sicariato y al transporte de drogas, actuando como subcontratistas para cárteles mayores. Las imágenes de los operativos inundaron los noticieros. Hombres fuertemente armados, chalecos antibalas y rostros cubiertos. Las autoridades detuvieron a 5 hombres y una mujer. Entre los capturados figuraban nombres que resonarían en los tribunales. José Rafael Sosa Méndez, considerado el cabecilla, junto a otros presuntos lugartenientes. La policía presentó ante las cámaras un arsenal incautado, incluyendo armas automáticas y, lo que es más escalofriante, indumentaria policial falsa. Esto confirmaba que la banda tenía la capacidad operativa para moverse con impunidad, disfrazados de autoridad. El entonces ministro de Seguridad y los portavoces de la policía declararon con confianza que tenían a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Arnold Peralta. Parecía un triunfo de la justicia. Parecía que la inversión en inteligencia policial había dado frutos. La narrativa oficial era clara. Los Grillos mataron a Peralta. El caso, ante los ojos del público, parecía cerrado. Sin embargo, en el sistema judicial, la presentación mediática no equivale a una condena firme. Lo que la policía sabía y lo que la fiscalía podía probar ante un juez eran dos cosas muy diferentes. Aquí es donde comienza la verdadera tragedia de la impunidad. A pesar de las detenciones espectaculares, el Ministerio Público empezó a tener dificultades para vincular directamente a los detenidos con el asesinato específico de Peralta. No había pruebas de ADN en la escena. No se encontró el arma homicida específica que coincidiera con los casquillos recolectados, un fallo crítico, pues el arma es el nexo físico entre el asesino y la víctima. Los testimonios eran vagos o inexistentes, producto del terror que la banda infundía en la comunidad. Nadie quería testificar. El precio de hablar era demasiado alto. La defensa de los acusados, probablemente financiada con los inmensos recursos del narcotráfico, explotó cada debilidad procedimental. Argumentaron falta de evidencia directa, cuestionaron la cadena de custodia, alegaron que las detenciones eran un show político para justificar el gasto público en seguridad. Y trágicamente, el sistema judicial comenzó a darles la razón. Lo que debía ser un proceso ejemplarizante se transformó en un laberinto legal. La figura de José Rafael Sosa Méndez emergió no solo como un presunto sicario, sino como un operador logístico de alto nivel con conexiones internacionales, alguien demasiado grande para caer por una investigación local mal fundamentada. Mientras la familia Peralta lloraba a su hijo y hermano, esperando ver a los culpables tras las rejas por el asesinato, los tribunales comenzaban a dictar resoluciones de sobreseimiento, absolución provisional por falta de méritos en el caso del homicidio. Esta desconexión entre la verdad policial y la verdad judicial es el cáncer de Honduras. La policía captura, pero la justicia libera, y en ese espacio intermedio, la impunidad florece. La Banda de los Grillos seguía siendo una entidad temible, y aunque estaban detenidos, la acusación por la muerte de Arnold Peralta se desmoronaba como un castillo de naipes. El caso Peralta estaba a punto de pasar de las páginas de sucesos a las páginas de la geopolítica internacional. Porque mientras Honduras no lograba condenar a Sosa Méndez por matar a un futbolista, el gobierno de los Estados Unidos estaba observando sus movimientos financieros y sus operaciones de tráfico de drogas con mucho detenimiento. La justicia, al parecer, vendría de afuera, pero no por la sangre derramada en el estacionamiento de Uniplaza, sino por la cocaína que fluía hacia el norte. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el colapso judicial definitivo del caso y trazaremos el perfil criminal de Sosa Méndez,
el hombre que eludió la condena por asesinato en su país solo para encontrarse con un destino diferente en una corte federal estadounidense años después. Descubriremos cómo funciona la mente de un operador del narco y cómo el sistema hondureño falló, una vez más, a sus ciudadanos más ilustres. Si la escena del crimen en el estacionamiento de Uniplaza fue un espectáculo de violencia bruta, lo que ocurrió en los años siguientes en los tribunales de justicia de Honduras fue un espectáculo de ineficiencia burocrática y colapso institucional. Para la familia Peralta, el dolor de la pérdida se vio agravado por una tortura lenta y silenciosa, la denegación de justicia. Entramos ahora en la fase del proceso donde la verdad fáctica, quién mató a Arnold, se diluye ante la verdad procesal que se puede probar en un juzgado. Tras las detenciones de enero de 2016, la Fiscalía presentó cargos contra los miembros de la Banda de los Grillos. La sociedad esperaba una condena rápida. Después de todo, la policía había asegurado públicamente que el caso estaba resuelto. Sin embargo, dentro de las salas de audiencia, la narrativa de la acusación comenzó a desmoronarse por falta de cimientos sólidos. El sistema judicial hondureño opera bajo principios garantistas, lo cual es correcto en una democracia, pero en un narcoestado estas garantías a menudo son explotadas por quienes tienen los recursos financieros para contratar a los mejores abogados penalistas. La defensa de José Rafael Sosa Méndez y sus presuntos cómplices fue agresiva y técnica. Su estrategia no fue probar que sus clientes eran inocentes, sino demostrar que el Estado no tenía pruebas suficientes para declararlos culpables. Y tenían razón. El Ministerio Público falló en presentar la pistola humeante. No lograron establecer una conexión balística irrefutable entre las armas incautadas a la banda y los proyectiles extraídos del cuerpo del futbolista. Sin esa prueba científica y sin testigos presenciales dispuestos a declarar bajo juramento, probablemente por miedo a que se pusiera un precio a sus propias cabezas, el caso se sostenía apenas por indicios y reportes de inteligencia policial que no tienen valor probatorio pleno en un juicio oral. El resultado fue devastador. Los tribunales dictaron sobreseimiento provisional y posteriormente definitivo a favor de los imputados en relación con el asesinato de Arnold Peralta. En términos legales, esto significa que el juez determinó que no había méritos para continuar con el juicio por homicidio. Para la familia Peralta, fue como si mataran a Arnold por segunda vez. En 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó esta impunidad, cerrando efectivamente la vía judicial doméstica. Carlos Peralta, el padre del jugador, se convirtió en la viva imagen de la resignación, declarando a los medios que la justicia divina sería la única que alcanzaría a los asesinos de su hijo, pues la justicia de los hombres había sido comprada o intimidada. La inversión del Estado en la investigación había sido en vano. El expediente de uno de los crímenes más notorios de la década quedaba, para efectos prácticos, archivado sin culpables. Pero ¿quién es José Rafael Sosa Méndez? ¿Por qué era tan difícil de condenar? Para entender esto, debemos perfilar al hombre que la policía señaló como el autor intelectual. Sosa Méndez no era un delincuente común de barrio que robaba billeteras o celulares. Los informes de inteligencia lo situaban en una categoría mucho más peligrosa. Un operador logístico de nivel medio-alto dentro de la estructura del narcotráfico transnacional. En el mundo del crimen organizado, existen los soldados y existen los gerentes. Sosa Méndez operaba en esa capa gerencial. Se le vinculaba con la coordinación del transporte de grandes cargamentos de droga que llegaban a la costa atlántica de Honduras desde Colombia y Venezuela, para luego seguir su ruta hacia el norte. Esta posición le otorgaba acceso a un flujo de caja significativo, permitiéndole mantener una estructura de seguridad personal, comprar lealtades y, crucialmente, financiar defensas legales costosas. Aunque logró evadir la condena por el asesinato de Peralta, Sosa Méndez no pudo escapar totalmente del radar de la ley. Su caída no vino por la sangre derramada, sino por las herramientas de su oficio. En agosto de 2019, fue condenado por un delito diferente: portación ilegal de armas de guerra y municiones. Durante su captura,
las autoridades encontraron en su poder un arsenal que incluía fusiles de asalto y munición perforante. No eran armas para protección personal, eran herramientas de guerra ofensiva, activos necesarios para proteger las rutas de la droga contra cárteles rivales. Esta condena fue la que finalmente lo llevó tras las rejas de la Penitenciaría Nacional de Támara. Fue una victoria pírrica para la sociedad hondureña. El hombre señalado de matar a un ídolo estaba preso, sí, pero no por el asesinato, sino por tener las armas que probablemente usaba para cometer tales crímenes. La figura de Sosa Méndez ejemplifica la impunidad selectiva. El sistema pudo procesarlo por un delito técnico y tangible, la posesión física del arma, pero fue incapaz de conectar los puntos en la conspiración de asesinato, que es un delito más complejo y que requiere una investigación más costosa y sofisticada. Mientras cumplía su condena en Támara, Sosa Méndez probablemente creyó que lo peor había pasado. Había eludido la cadena perpetua por homicidio. Podría cumplir unos años por las armas y luego volver al negocio, utilizando sus ahorros ilícitos para reconstruir su imperio. Sin embargo, había un actor en este tablero que no se rige por las leyes hondureñas y que tiene una memoria institucional larga y recursos ilimitados: el gobierno de los Estados Unidos. Mientras los jueces en Tegucigalpa desestimaban el caso Peralta, en el Distrito Sur de Florida, fiscales federales y agentes de la DEA estaban construyendo un expediente diferente. No les importaba el fútbol, ni la fama local de Peralta. Les importaba la cocaína. La inteligencia estadounidense había identificado a Sosa Méndez y a la banda de Los Grillos no como simples sicarios, sino como conspiradores en una red global de distribución de narcóticos. El negocio de Sosa Méndez había cruzado fronteras y, al hacerlo, había violado las leyes federales de Estados Unidos. En mayo de 2019 se abrió formalmente una acusación, indictment, contra él por conspiración para importar sustancias controladas. Este documento legal, sellado en una corte de Miami, era mucho más peligroso para Sosa Méndez que cualquier fiscal hondureño. Significaba que su tiempo en Honduras era solo una sala de espera. Su destino final no sería la libertad, sino una celda federal en Norteamérica. La ironía es palpable y amarga. El sistema judicial de Honduras no pudo condenarlo por quitarle la vida a un ser humano, pero el sistema internacional lo perseguía por mover mercancía ilegal. El valor de la vida de Arnold Peralta no fue suficiente para retenerlo, pero el valor de mercado de la cocaína sí lo fue. Durante años, Sosa Méndez permaneció en un limbo jurídico. Honduras aprobó su extradición, pero bajo la figura de extradición diferida. Esto significaba que primero debía pagar su deuda con la sociedad hondureña, cumpliendo su sentencia por armas, antes de ser entregado a la DEA. Fue una espera tensa. Desde la cárcel se dice que seguía manteniendo cierto control, pero el reloj corría en su contra. Mientras tanto, el caso Peralta se enfriaba. La familia dejó de dar entrevistas, agotada por la falta de resultados. El público comenzó a olvidar los detalles, y el asesinato pasó a ser una estadística más en la sangrienta historia del fútbol centroamericano. Pero el final de esta historia no se escribiría en español, sino en inglés. Y no ocurriría en 2016 o 2019, sino en un futuro que entonces parecía lejano, el año 2025. En el próximo y último capítulo narrativo, seremos testigos del desenlace de esta saga criminal. Veremos cómo en marzo de 2025 se ejecuta finalmente la extradición de José Rafael Sosa Méndez. Analizaremos el significado de este evento, el cierre agridulce que representa y el legado de violencia que deja tras de sí, reflexionando sobre si la justicia tardía y tercerizada es realmente justicia. El tiempo en el sistema penitenciario pasa lento, pero en el mundo de la geopolítica el tiempo es inexorable. Nos trasladamos ahora al presente, o mejor dicho, al desenlace reciente de esta larga saga criminal. Es la mañana del 4 de marzo de 2025. El escenario ya no es el estacionamiento de un centro comercial, sino la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa. El ambiente está cargado de tensión militar y el ruido ensordecedor de las turbinas de un avión de la DEA.
José Rafael Sosa Méndez, el hombre que una vez fue el terror del litoral atlántico, el presunto intocable que burló una condena por asesinato, camina ahora encadenado de pies y manos. Ha cumplido su sentencia por armas en Honduras, saldando su deuda local. Pero su cuenta con la justicia internacional acaba de vencer. La imagen es poderosa y simbólica. El líder de los grillos, despojado de su poder, de sus sicarios y de sus recursos financieros, es entregado a los agentes federales estadounidenses. Para el gobierno de Honduras, esta entrega es un alivio, una forma de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Para Estados Unidos, es la captura de un activo valioso en su guerra contra las drogas. Pero para la familia de Arnold Peralta, que observa estas imágenes a través de las noticias, el sentimiento es una mezcla amarga de satisfacción y vacío. Sosa Méndez será juzgado en la Corte del Distrito Sur de Florida. Allí, los fiscales no preguntarán por los 18 disparos que mataron a Arnold. No presentarán fotos de la escena del crimen en Uniplaza. Su interés es puramente transaccional: rutas de cocaína, lavado de dinero y conspiración para importar narcóticos. El sistema americano es eficiente y brutal en temas de drogas. Las penas suelen ser severas, a menudo cadenas perpetuas efectivas. Es casi seguro que Sosa Méndez morirá en una prisión federal de Estados Unidos. Esta es la paradoja final del caso Peralta. El hombre que presuntamente ordenó su muerte pagará con su libertad, pero no por el asesinato. La justicia llega por una vía tangente, casi accidental. Es una justicia tercerizada. El sistema hondureño, incapaz de proteger a sus ciudadanos o de castigar a sus asesinos, exporta el problema. Al final, el precio de la vida de un futbolista hondureño resultó ser cero en los tribunales de su propio país, mientras que el precio de la droga que traficaba su presunto asesino fue lo que determinó su destino final. Pero más allá de la suerte del verdugo, debemos mirar el vacío que deja la víctima. El asesinato de Arnold Peralta no fue un evento aislado. Fue parte de una sangría sistemática del talento nacional. La lista de futbolistas asesinados en el Triángulo Norte de Centroamérica es un obituario trágico. Milton Chocolate, Flores, Walter López, Alfredo Pacheco. Todos ellos, hombres que utilizaron sus piernas para escapar de la pobreza, solo para ser cazados por la violencia endémica de la región. El impacto en la familia Peralta ha sido devastador y permanente. Su padre, don Carlos, ha envejecido luchando contra un muro de impunidad. Su viuda, Vanessa, ha tenido que criar a Camila sin la figura paterna, explicando a una niña por qué su padre es una leyenda en los estadios, pero una ausencia en la mesa del comedor. Desde una perspectiva económica, la muerte de Arnold también desarticuló el sustento de una familia extendida. En estas comunidades, un futbolista profesional no solo se mantiene a sí mismo, a menudo actúa como el pilar financiero de padres, hermanos y primos. Cuando las balas detuvieron el corazón de Arnold, también cortaron el flujo de ingresos que sostenía a todo un núcleo familiar, empujándolos de nuevo a la incertidumbre. El legado de Arnold Peralta en el fútbol es innegable. Fue un capitán, un campeón, un olímpico. Su garra en el mediocampo representaba el espíritu de lucha del hondureño promedio. Pero su muerte dejó una lección mucho más oscura para las nuevas generaciones de atletas. Hoy los jóvenes que firman sus primeros contratos profesionales saben que el éxito trae consigo un blanco en la espalda. Saben que comprar un coche nuevo o mejorar la casa de su madre puede ser interpretado como una invitación al crimen organizado. Esta cultura del miedo ha provocado una fuga de talentos. Los jugadores ya no solo buscan irse al extranjero por la gloria deportiva o por mejores salarios en dólares o euros. Buscan irse para sobrevivir. La MLS en Estados Unidos o las ligas europeas se han convertido en refugios de seguridad física. El fútbol hondureño se ha empobrecido, no solo en calidad técnica, sino en alegría. La inocencia se perdió esa tarde de diciembre de 2015. Al contemplar la extradición de Sosa Méndez en 2025,
cerramos el capítulo policial, pero la herida social permanece abierta. La impunidad en el caso de homicidio envía un mensaje peligroso. En Honduras se puede matar a un ídolo y salir absuelto, siempre y cuando se tenga el capital para corromper o intimidar. Solo la intervención de una potencia extranjera, motivada por sus propios intereses geopolíticos y económicos, logró sacar al criminal de las calles. Arnold Fabián Peralta Sosa tenía 26 años. Tenía el mundo a sus pies y un futuro asegurado. No murió en un accidente, ni por una enfermedad. Fue ejecutado por la avaricia y la barbarie de un sistema que valora más el control territorial del narcotráfico que la vida humana. Su camiseta número 12 sigue siendo recordada en las gradas, pero su expediente judicial es un monumento al fracaso del Estado de Derecho. La historia de Arnold Peralta es un espejo en el que Honduras y gran parte de América Latina teme mirarse. Nos muestra que el éxito individual, por más brillante y rentable que sea, es frágil cuando se construye sobre los cimientos de una sociedad fracturada por el crimen. Hemos recorrido juntos el camino desde los humildes campos de La Ceiba hasta los estadios históricos de Escocia. Hemos estado en la escena del crimen, bajo las luces frías de la sala de autopsias y en los pasillos corruptos de los tribunales. Y finalmente, hemos visto al presunto culpable subir a ese avión de la DEA, rumbo a una jaula de concreto en el norte. ¿Es esto justicia? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes esta noche. ¿Basta con que el criminal sufra o es necesario que sufra por la razón correcta? La familia Peralta quizás nunca tenga un papel oficial que diga culpable de asesinato, pero al menos tienen la certeza de que el hombre que oscureció sus vidas ya no podrá dañar a nadie más. El fútbol seguirá rodando, nuevos talentos surgirán, nuevos contratos millonarios se firmarán y nuevos goles se gritarán. Pero cada vez que un jugador hondureño mire por el retrovisor de su coche, de lujo con miedo, recordaremos a Arnold. Recordaremos que, en este juego peligroso de la vida y la muerte, el árbitro a menudo está comprado y las reglas no siempre se aplican. Gracias por acompañarme en esta profunda investigación de El Relator Oscuro. Si este documental ha aportado valor a tu comprensión de la realidad criminal de nuestra región, te pido que dejes tu like y compartas este video. Tu interacción es la moneda que nos permite seguir financiando estas investigaciones independientes. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hay miles de expedientes cerrados en falso, acumulando polvo en los archivos judiciales, y nosotros estamos aquí para abrirlos todos. Hasta la próxima oscuridad. El Relator Oscuro Investigación. Narrativa. Verdad.